Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues sí, estoy aquí, efectivamente. No estaba previsto este vídeo, pero tengo que deciros que me han nominado en un tag, en el tag del misterio. He sido dominado doblemente por Pedro Fernando, del canal Misterio Infinito Perú, y por Bruno, del canal SEO Arconte. Bueno, la iniciativa un poco del tag del misterio, ¿no? Ya llevamos muchos, hemos participado en muchos canales de misterio, muchos canales que hablan de cosas súper interesantes, no solo de misterio, sino de espiritualidad, de ciencia, de tecnología, bueno, en general de todo, ¿no? Es una iniciativa bastante buena, a mí me gustó muchísimo y como digo, me han nominado, así que como si fuera un espadachín, he recogido el guante y ya que voy, ¿no? Me han pasado unas preguntas que tengo que contestar, no las he leído, he visto... Bueno, voy a ser sincero, he visto los otros vídeos de las otras personas, entonces más o menos me sé las preguntas, pero no las he leído, así que voy a intentar ser, dijéramos, transparente, cristalino en ese sentido, ¿vale? Voy a intentar dar las respuestas según las leo, sin tenerlas preparadas ni nada. Bueno, la primera pregunta que me hacen en este tag del misterio es: ¿qué piensas de la persona que te ha nominado? Bueno, pues como digo, a mí me han nominado dos personas, Pedro Fernando y Bruno. De Pedro Fernando ya se lo he dicho a él muchísimas veces, su canal, y no es peloteo, es cierto, todo lo que digo es cierto, no es peloteo, porque cuando tengo algo que decir creo que ya me conocéis un poco y lo digo, intento ser lo más respetuoso posible, pero lo digo porque creo que la sinceridad es algo importante. Y de Pedro, lo que siempre le he dicho es que, a pesar de, en ese sentido de que veo todos sus vídeos y que me gustan todos, sí que es verdad que tengo que resaltar que los que más me gustan son cuando nos transporta, cuando nos lleva a sus viajes. Ya se lo he dicho muchas veces, yo le envidio, ya se estará riendo, pero es que es cierto, yo le envidio muchísimo y me gusta mucho, sobre todo, como digo, cuando nos lleva a los lugares de ese Perú mágico, de ese Perú remoto, de ese Perú misterioso, en sus diferentes vídeos, y la verdad es que yo viajo un poco con él. Yo y todos los de su canal, todos los que le vemos, todos los que le apreciamos, viajamos con él y nos maravilla, nos sorprende, sobre todo porque tiene una forma muy fácil de contar las cosas, tiene una forma de transmitir, ¿no? Que es, no sé, a mí me parece muy de andar por casa, muy fácil, ¿no? De que te llegue el mensaje, no es un mensaje difícil ni sesudo, es un mensaje que es más a nivel sentimental. Y como digo, a mí los que me encantan muchísimo son esos vídeos en los que nos lleva con la mochila de Pedro, vamos a decirlo así, ¿no? En sus viajes, que no sé, que nos transporta a esos lugares que espero yo, particularmente, personalmente, algún día visitar, ¿no? Y la verdad es que su canal me gusta muchísimo, sobre todo muchas de las reflexiones que tiene, muchas de los análisis que también tiene, está bastante bien. Y él, yo siempre se lo digo, es un muy buen investigador y es un tío que ha realizado muchísimas entrevistas, que también os la aconsejo, las entrevistas que tiene, las entrevistas que ha hecho a diferentes personas, o bien contactados del fenómeno OVNI, o bien personas que han tenido unas experiencias fuera de lo normal, ¿no? Vamos a decirlo así, y que nos brindan esas historias. Él está ahí, al pie del cañón, en muchas ocasiones él no comparte, y además os lo dice, a mí me lo ha dicho, no comparte lo que la persona está diciendo, pero él, como es un profesional en todos los sentidos, él está ahí, pregunta y hace su trabajo, porque esas historias también se tienen que conocer. Entonces, él lo sabe. Pedro, si me estás viendo, un abrazo muy fuerte desde Mundo Azul. ¿Y qué decir de Bruno? Bueno, ¿qué decir del buen Bruno? Pues su canal, creo que es un canal muy importante, que también os aconsejo que veáis. Es un canal que toca muchos palos, diferentes palos, y sobre todo, a mí lo que me gusta de Bruno es la perspectiva tranquila y la perspectiva analítica que realiza. Yo creo que Bruno es una persona, no le conozco personalmente, pero sí hemos hablado en muchísimas ocasiones, y creo que es una persona tranquila, sosegada, y una persona que investiga de una forma que a mí me gustaría, sin, dijéramos, poner no sus sentimientos, sino sin dejarse mezclar las situaciones. Es un tío bueno, que tiene muchos datos, que también se lo he dicho en muchas ocasiones. Es una persona que maneja muchísimos datos que yo no tengo ni la cabeza
ni el recorrido para dominar tantos datos, y es una persona que es muy buen conversador, no conservador, conversador. Es una persona que en sus vídeos lo demuestra, es un gran comunicador, a mí me gustan mucho sus vídeos, y sobre todo a mí lo que más me gusta son cuando nos muestra cosas, no solo que desconocíamos, sino cómo te las cuenta, ¿no? Te transmite, te deja entender que lo primero es su pasión, ¿no? La pasión que él tiene haciendo las cosas, y luego lo segundo nos arrastra con él también en muchos de los vídeos y aprendes muchísimo. Ahí está su canal, SEO Arconte, y ahí está la cantidad de suscriptores, la cantidad de visualizaciones que tiene y cómo sus vídeos, por lo menos hablo de forma personal, siempre me han atraído muchísimo. Bueno, también tengo que deciros, ya sé que parece un poco extraño este vídeo, pero tengo que deciros que también Tania, de Teorías de una Lunática, me ha nominado. Lo que pasa es que al hacer el vídeo yo todavía no había visto su nominación, entonces he decidido, digo, bueno, como también me ha nominado, no puedo dejarla fuera. Que me encantan sus vídeos, es súper maja, majísima. Además tenemos una colaboración pendiente que la haremos no dentro de mucho, y sobre todo lo que más me gusta de sus canales, todo lo que me gusta de su canal, sobre todo las charlas me encantan, que me las trago todas enteras porque aprendo muchísimo, y los misterios ovnis sobre todo me encantan muchísimo porque le da un enfoque diferente y sobre todo que se empapa de información que, bueno, pues no todo el mundo hace, y da una imagen y digamos, un enfoque diferente. Y eso está muy bien porque hay que ser sobre todo original, y creo que ella es muy original, está empezando, y yo creo que la auguro muchísimas buenas cosas, y mirar y pasaros por su canal porque no tiene desperdicio. Bueno, y también hago este vídeo también a destiempo, igual que he hecho con el vídeo de Tania, porque me he enterado después de que Juanjo de Libera el Misterio me ha nominado. Y nada, voy a contestar la primera pregunta del tag. ¿Qué considero de la persona que me ha nominado? Considero que Juanjo es un auténtico monstruo, un monstruo de la información, un monstruo de la edición y un monstruo como persona, en el buen sentido en el buen sentido de los monstruos. Es un fenómeno auténtico, es una bellísima persona del cual aprendes mucho y del cual doy gracias a Dios por haberle conocido, porque la verdad es magnífico. Sus vídeos están tremendos, tremendos, a nivel investigativo, a nivel de datos, cómo se expresa, cómo habla. Y bueno, igual que todos los que me han nominado, son unos auténticos fenómenos, una maravilla poder haberlos conocido. Todos sus canales, Pedro Fernando, del canal de Misterio Infinito Perú, Juanjo, que por el cual estoy haciendo este vídeo, de Libera el Misterio, Tania, de Teorías de una Lunática, y Bruno, del canal SEO Arconte, que bueno, que ya los mencionaré también, pero este vídeo es indiferido. Bueno, un abrazo. Segunda pregunta, ¿qué objeto maldito te gustaría custodiar? Bueno, pues objeto maldito, la verdad es que no tengo así ninguna preferencia de ningún objeto maldito, no tengo ningún... De hecho, no soy tampoco muy fan de los objetos malditos, pero a lo mejor algún objeto así, no sé, importante, o así un poco un objeto... Sería a lo mejor algún objeto arqueológico, ¿no? Algún tipo de objeto que tuviera una gran historia, que tuviera una connotación importante en alguna cultura, da igual la que sea, da igual si es una cultura muy antigua o si es una cultura más contemporánea, pero sí me gustaría que tuviera una historia detrás, ¿no? Un objeto que, por encima de que estuviera maldito o no, que como digo, a mí eso me es indiferente, sí que tuviera una trascendencia, que tuviera un significado. No sé, véase, yo qué sé, los puñales de Tutankamón, por ejemplo, que se encontraron, esos puñales con unas aleaciones un poco curiosas, ¿no? Algún tipo de anillo romano antiguo, no sé, ese tipo de cosas me gustarían bastante. Sería algo que, por encima de poder ponértelo, ¿no?, o algo así, sí que me gustaría, porque estarías atesorando un pedacito de la historia, ¿no? Sería súper impresionante, y sobre todo que siempre dicen que de diferentes objetos, sobre todo cuando son muy antiguos, puedes coger o incluso puedes sentir un poco ese recorrido que tiene, ¿no? Tercera pregunta. ¿Qué testimonio te ha impactado más en tus investigaciones? Pues la verdad es que me han impactado bastantes, muchos. Sería difícil
hacer una catalogación de todos ellos. Pero os voy a decir uno que no es muy sorprendente, pero a mí me dejó marcado, y eso que he hecho bastantes, y es cuando yo fui a investigar sobre la Peña de la Mora, en correlación a la investigación de la Virgen de la Canaleja, y conseguí relacionar, gracias al testimonio de un señor que tenía unos 84, 85 años, ahora os lo cuento, yo conseguí relacionar que las apariciones marianas, en un porcentaje importante, están muy relacionadas, muy vinculadas a lugares de culto antiguos, véase antiguos altares, normalmente siempre de la cultura celta. Betones, celtíberos, siempre relacionado a antiguas culturas donde estaba el dios, donde permanecía, donde se le rendía culto. Es curioso, y siempre también pude conseguir constatar, gracias a este testimonio que estoy diciendo que me impactó mucho, que algunas antiguas leyendas, como la leyenda de la Encantada, están directamente relacionados, por no decir que son lo mismo, con las apariciones marianas. Y el testimonio es el siguiente. Yo, antes de mostrar el vídeo, hice una investigación, estuve unas cuantas semanas hablando con diferentes personas, bueno, si os veis el vídeo de la investigación de la Virgen de la Canaleja y posteriormente la investigación de la Peña de la Mora, ahí veis cómo os pongo una serie de pruebas. Hablé con un arqueólogo, también con diferentes tipos de concejales que había por los pueblos y demás. Y también hablé con diferentes tipos de personas, digamos, de a pie, ¿no? Y la que más me impresionó fue este hombre que me dio su testimonio de cómo, cuando era jovencito, en el barrio de Las Rozas, donde estaba cerca de la Peña de la Mora, se veía a una mujer, se decía que se veía a una mujer cada cierto tiempo, que hablaba con niños, hablaba con personas que pasaban por ahí, y eso pude relacionarlo con las diferentes apariciones que había habido de la Virgen de la Canaleja. Si os acordáis, si habéis visto el vídeo de la investigación de campo, la Virgen de la Canaleja no solo apareció una vez, sino apareció varias y en diferentes lugares. ¿Qué es lo que suelen hacer las apariciones marianas? No solo dan diferentes mensajes a diferentes personas, no a muchas, pero sí a una, dos, tres como mucho, y sobre todo que aparecen en diferentes momentos del tiempo, incluso a lo largo de la historia. O sea, es impresionante. Y ese testimonio lo atesoro muy importante para mí, porque gracias a él conseguí, dijéramos, superponer o solapar una historia con otra. Quiero decir, relacionar que las antiguas leyendas celtas, las antiguas leyendas, como por ejemplo, como digo, la leyenda de la Encantada, leyendas de la mujer blanca, leyendas de antiguas diosas que te salían en el camino y te hacían pactos contigo y te ayudaban, o eran protectoras o incluso eran coléricas como la tormenta, conseguí relacionarlas directamente con las apariciones marianas, viendo que muy probablemente eran lo mismo. Y no solo que eran lo mismo, sino que esa manifestación se había dado en diferentes momentos de la historia. Gracias a yo, con Satu, el concejal, me llevó de la mano de un... Mira, me está sonando el móvil, para que luego digáis que esto es improvisado. Me llevó de la mano para poder hablar con este hombre, que como digo tenía unos 84, 85 años, estaba pachucho el hombre, se sentó conmigo, me habló, me comentó, estuvimos ahí por lo menos 1 hora y media, 2 horas hablando, me sacó fotos, y sentí la magia de la investigación, sentí la magia de la investigación de campo, de ir, de hablar con la gente. Esa fue, dijéramos, no mi bautismo, pero sí uno de los momentos más especiales en el que yo... conseguí de alguna manera, fue casi un triunfo personal, ¿no? Conseguí relacionar lo que yo creo que hasta ahora no se habían conseguido relacionar, que era esas dos facetas, ¿no? de estas apariciones, tanto la aparición mariana, religiosa, católica, como las antiguas apariciones de culto, y estaban, nada, en cuestión de 900 metros, 1 kilómetro, no había más entre una y otra, y conseguí relacionarlas por las diferentes apariciones que en este caso, por ejemplo, este hombre decía que eran muy comunes. Bueno, cuarta pregunta. ¿Cuál es el caso o enigma que más te ha obsesionado? Ha habido unos cuantos, porque yo soy bastante obsesivo, tengo así una especie de esquizofrenia y soy bastante obsesivo, apunto mucho las cosas, muchos datos, leo y releo, a ver si me he equivocado, a ver si... Y la verdad es que, como digo, hay varios.
Uno de ellos obviamente es el fenómeno OVNI, otros es el apariciones marianas, el cual también he investigado mucho, otros el ajustador del pensamiento, y otros unas investigaciones personales que espero algún día poder mostrar con pruebas y con imágenes. Un vídeo que estoy preparando desde hace mucho tiempo, que espero, si Dios quiere, realizar este verano, en el que os vais a venir conmigo y os voy a mostrar un caso que llevo estudiando desde hace 12 años, por lo menos. Es un caso personal que me estaba ocurriendo a mí y que tiene relación con el fenómeno OVNI. Hasta ahí puedo leer. Quinta pregunta. Una anécdota del mundo del misterio. Una anécdota del mundo del misterio. Me acuerdo una vez que estaba investigando por un lugar, estaba subiendo por una montaña, iba concretamente a hablar con unas personas, y era un camino y tenía que pasar de un sitio a otro y era ya un poco tarde, y yo iba pensando, dándole vueltas a todo lo que había encontrado, a todas las cosas que había encontrado, no solo cómo todo me encajaba súper bien, sino cómo la situación pues eso, como se suele decir aquí en España, tienes una flor en el culo, ¿no? Tienes una suerte impresionante en el que todo va rodado, va de sí, ¿no? Y yo iba con esas y ya se estaba haciendo tarde y empecé a oír pasos. Estábamos en una especie de campo, en un camino, ¿vale? Y empecé a oír pasos. Y yo, claro, imaginaba la situación, vienes de investigar apariciones, vienes de investigar ovnis, vienes de investigar todo este tipo de fenómenos de investigación, y yo estaba completamente solo. No había nadie. Y claro, empecé a oír pasos y cada vez se acercaban más los pasos, me empezaban a rodear, me empezaban... Y yo más miedo y digo, guau, será un animal, será un perro, será... ¿Qué será, no? Y seguí caminando, la noche empezaba a caer, seguí caminando, la noche seguía cayendo y esta cosa seguía detrás mía. Y claro, en una de estas, de repente, veo que yo no... A ver si lo correlaciono bien. Yo pensaba en ello, pero como que me desviaba, volvía a mis pensamientos, volvía... Y en una de estas, de repente, en una vuelta de este camino, ¿no? Una vuelta de esquina, como se suele decir, de este camino, de repente me hace un perro, ¡bum! Y me sale. Pero al paso, fue ¡bum! Me quedé, bueno, fíjate cómo me quedé, que me caí de espalda, de culo, ¿vale? Y grité. Tengo que reconocerlo, sí, grité. Dice, ¡ah! Y me caí de espaldas. Y luego ya, claro, al ver que era un perro, el perro vino moviendo la colita y digo, ¡me cago en tu puta madre! Y el perro, el pobre, salió corriendo y se fue diciendo, Dios mío, ¿a quién he venido a asustar, no? Fue una situación muy cómoda. O sea, muy cómica, perdón, y la verdad, bueno, cómica para el que lo viera, para un hipotético observador, ¿no? Pero la verdad es que fue una situación difícil, porque además era como estos típicos, los violadores, ¿no? Que van detrás de una persona y la persona va acelerando el paso y tú vas acelerando el paso y vas escuchando, vas en tus historias, en tus pensamientos, y de repente, ¡pum!, te salta un perro, y además que me caía al suelo y todo, o sea que... Fue impresionante, y sobre todo ya te digo, como si alguien me hubiera visto, se hubiera partido el culo de mí. Una de ellas fue esa, ¿de acuerdo? Os puedo contar muchísimas más, muy semejantes, muy parecidas, y luego algunas un poco más divertidas en el sentido de... para con mi persona, ¿no? La sexta pregunta. ¿Cuál es el misterio que te gustaría poder resolver? Madre mía. Todos, muchos, no sé, las pirámides me gustaría poder resolver, me gustaría poder resolver el tema de los seres intermedios, me gustaría poder resolver de alguna manera, o por lo menos datar, ¿no? Cuantificar lo más antiguo que es el tema de ellos. Me gustaría muchísimo, muchísimo, porque me da la nariz que es un tema mucho más antiguo, que el ser humano hemos, dijéramos, modernizado, como hemos hecho con el fenómeno OVNI. Me gustaría resolver, de alguna manera, o poder constatar, aunque para mí ya está suficientemente constatado, el tema OVNI. Y también me gustaría poder resolver el ejemplo que os he dicho antes, un caso personal que me lleva ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, hace 12, 13, 20 años, tengo 28, ¿vale? Y que llevo recopilando pruebas, como os he dicho, y que espero poder mostrarosla y poder hacer un vídeo de todo lo que llevo recopilado, pero me gustaría poder resolverlo. Todos tenemos en la cabeza la palabra resolución, ¿no? No solo mostraros pruebas, sino decir, ya sé por qué.
Eso me gustaría muchísimo, pero vamos, hay otros muchos misterios que me gustaría resolver, el tema del ajustador del pensamiento, me gustaría, no sé, muchísimo, muchísimo. Creo que es proporcional, ¿no? La cantidad de casos que tienes para querer resolver y la cantidad de pocos casos que resuelves por otro lado, ¿no? Tienes opiniones, hipótesis, en algunos casos puedes dar pruebas, algo que te ayuda, pero resolver como tal es muy difícil. Séptima pregunta. ¿Qué hay que hacer siempre en una investigación y qué no hay que hacer nunca en una investigación? Esta tiene doble sentido. Bueno, lo que hay que hacer siempre en una investigación, lo que yo hago en las investigaciones siempre es, lo primero, hacer un tanteo, una recopilación de información lo máximo posible y después salir al campo, salir a la calle, hablar con las máximas personas posibles, ser lo máximo educado posible, tener muy en cuenta cuándo hablar y cuándo callar, cuando estás tocando cierto tipo de temas peliagudos, cuando estás tocando temas importantes para esa persona y sobre todo cuando tienes que no abandonarlo, pero sí enfocarlo de forma diferente. Creo que eso es lo que hay que hacer en una investigación, pero sobre todo primero empezar, al menos yo lo hago así, recopilando la máxima información en papel, los máximos datos, y después desplazarte a los sitios. Eso yo creo que es fundamental, y empezar a recopilar testimonios, y empezar a cuadrar en un cuaderno, lo que quieras, tu composición en base a los datos, y después, obviamente, teorizar o hipotetizar sobre la situación. 8. ¿Qué libro puedes recomendar? Libros, puedes recomendar un montón, muchísimos. Pero voy a recomendar uno que me gustó mucho cuando lo leí, que es El poder de la hora. Es impresionante, me gustó mucho. Y os voy a recomendar otro también, que son Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Esos dos libros me marcaron muchísimo, fue impresionante y fue cuando yo, dijéramos de alguna manera, empecé a ver la trascendencia, ¿no? La profundidad de lo que son no solo las palabras, sino las impresiones, la flexibilidad de todo lo que nos rodea, de todos los conceptos. Como he dicho en muchos casos, el ejemplo que pongo siempre, eso que hay ahí no es un árbol, no se llama árbol, nosotros le llamamos árbol. Ese concepto me lo proporcionó El poder de la hora y me quedé impresionado. Y otro concepto también que me proporcionó es caminar por la calle, que os lo recomiendo, intentando imaginaros que no conocéis el nombre de nada. Probarlo y luego me decís, escribírmelo en los comentarios. Pregunta número 9. Cuenta alguna experiencia paranormal que hayas vivido. Bien, alguna experiencia paranormal que haya vivido. Bueno, pues una que os voy a contar, en el que mi padre había fallecido ya aproximadamente hacía un año, ¿vale? Estamos hablando de los albores del 2015, mi padre había fallecido en 2014. Y nosotros íbamos a vender la casa en la que estábamos. Yo ahora estoy en un pueblo que está a unos 12 kilómetros de donde yo vivía, ¿vale? Era un chalet muy grande y todo, y lo estábamos adecentando porque ya se había vendido y al día siguiente íbamos a darle las llaves a sus nuevos dueños. Bien, esa noche estábamos yo, mi mujer y mi madre. Estábamos terminando de barrer y demás, y empezamos a hablar de mi padre, de pues cómo le gustaría, qué pena vender la casa, qué pitos, qué flautas, y de repente, como pasa siempre en estas cosas, en la cocina se oyó algo que se rompió de cristal. Claro, nos quedamos así. Os imagináis una casa ya vacía, completamente diáfana, sin objetos. Nosotros tres serían a lo mejor las 11 de la noche, en plan tertulia nocturna. Se rompe un bote. Ese bote, cuando fuimos, en un bote de tomate de cristal de estos típicos, ¿no? De los que tiene tu abuela en conserva, pues un bote de esos, de tomate, que estalló, reventó. Pero no estalló porque reventara de repente, sino estalló porque se cayó al suelo. Y dirás, bueno, vale, se cayó al suelo, vale, sí, le encuentro explicación. Ese bote estaba metido dentro, no dentro, sino estaba metido, puesto encima de una tabla de madera, y la tabla estaba metida dentro de lo que es el rincón de la vitrocerámica, con lo cual el bote, no sabemos cómo, recorrió aproximadamente casi 1 metro y cayó y explotó. Obviamente se estruncó en el suelo, ¿no? Y fue justamente cuando empezamos a hacer mención a mi padre, cuando empezamos a hacer mención. Podía haber sido antes, podía haber sido después, podía haber sido durante el resto del día, pero fue justo en ese momento. Y como digo, el bote estaba metido hacia adentro de lo que es
el lugar donde estaba puesto, con lo cual, aunque se hubiera caído en la misma encimera, no se hubiera caído al suelo, ¿entiendes? Es como había como, yo que sé, como 2 brazos de largo donde estaba el bote, con lo cual el bote de repente se desplazó, nosotros no vimos desplazamiento, solo vimos el pum, ¿no? Pero sabemos dónde dejamos el bote y dónde estaba, porque concretamente lo dejó mi madre y yo lo había visto antes, ese bote estaba metido bien dentro, lo suficiente como para que, de haberse caído, por azares de la vida, tampoco muy bien por qué, porque ese bote estaba lleno de tomate, con lo cual supuestamente su peso es mayor, con lo cual nada lo puede mover, ¿no? Pero bueno, de haberse caído, se habría caído sobre la encimera. Y la 10ª pregunta, ¿qué lugar has visitado que más te ha gustado y cuál es el que más te gustaría visitar? He visitado muchísimos y me gustaría visitar muchísimos. No puedo decir porque me parecería una falta de respeto poner a unos sobre otros. Bueno, miento, me gustaría visitar Alaska y Canadá, muchísimo, y los Estados Unidos, alguna reserva india, me gustaría muchísimo. Y de los que he visitado, no sé, muchos, Asturias, Galicia, muchos, todos, no sé. Como digo, cada cosa tiene su momento y su especialidad. Dicho esto, porque se me va a acabar la batería de la cámara, si no se me va a acabar ya, nomino a Sonia, del canal de Doble Cuántico, te ha tocado, amiga, y nomino a Planeta Urantia en este tag del misterio. Muchísimas gracias y un abrazo enorme a todos.